Buenos días, tardes o noches del lugar en el mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, hoy es un video diferente. Como les dije la vez pasada en el último video que hice, me encuentro acá con Lucas. Ahora él se va a presentar solito, va a decir de dónde es, qué es su nombre, todo. Y la idea era, como les dije, que me dejaron en los comentarios, hacer un video más o menos de cuánto cuesta vivir acá en Canasvieiras. Más o menos para tener una idea de cuántos gastos él tiene mensual, más o menos un promedio de cuánto le está gastando, si le alcanza para vivir, no le alcanza para vivir, hace cuánto que vive acá, si le fue fácil encontrar un trabajo, en qué barrio está viviendo actualmente. Más o menos son algunas cositas así, para tener una idea básica de los que quieren venir o están proyectando a venir, tengan una idea. Por supuesto, cada caso va a ser diferente, no van a ser iguales, cada uno va a tener una experiencia diferente. Algunos va a ser más fácil, otros más difíciles, sea viniendo solo o con familia. Así que bueno, ahora vamos a arrancar presentándose Lucas. Bueno, Luquitas, presentate, decirle a la audiencia del Mariscal Viajero quién sos vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, como dijo Rodrigo, soy Lucas, estoy viviendo acá hace 6 meses, vine desde Buenos Aires, desde Argentina, desde la zona oeste, directamente para Canasvieiras. El tema fue así, vine en abril del año pasado de vacaciones y ahí, bueno, se me ocurrió la idea loca de, después de un tiempo, organizar las cosas y, bueno, venir a vivir para acá, cambiar un poco de vida, de aire. Era algo que venía pensando hace bastante tiempo y, bueno, se fueron dando las cosas, acomodando las cosas hasta que en octubre del año pasado llegamos acá. ¿Llegaste solo? ¿Con quién llegaste acá? No, vine con mi mamá. Mi mamá está yendo y viniendo porque, bueno, había cosas que resolver, cosas que quedan ajustar, pendientes todavía. Y, bueno, hasta encontrar, bueno, un lugar más fijo para vivir y demás. Bueno, pero bueno, se fue dando así. ¿Y hasta la fecha cómo está yendo? O sea, ¿se está adaptando? ¿Cómo se está? Hasta la fecha estamos bien, estamos trabajando. Bueno, apenas llegué, prácticamente desde el minuto 1 empecé a buscar trabajo. Traté de no enamorarme tanto así de la playa al principio porque mi objetivo era buscar trabajo. Claro. Yo no venía a pasear, venía a buscar trabajo y venía a buscar un cambio de vida. Eso. Bien. Ahora voy a interrumpirte un cachito. Sí. Les voy a mostrar acá, miren gente, estamos en el bar Boavista, que gentilmente nos prestó el lugar para poder hacer este video. Porque el clima, les voy a mostrar un poquito, no está acompañando mucho hoy, está lloviendo bastante. Entonces, bueno, pedí permiso, me lo dieron, así que estoy acá en el restaurante Boavista, que está acá muy cerquita acá de lo que es el Trapiche. Así que les agradezco acá a la gente del restaurante la gentileza de dejarme hacer el video, porque también les pedí que bajaran la música, todo, así que demasiado gentiles conmigo. Lucas, Sí. para ir, mira, la gente dejó preguntas. Bueno. Las vamos a ir preguntando, no estás obligado a responderlas si no querés, no estás obligado a nada. La que me decís la respondés, si no me decís paso. Y seguimos con la otra. Ok, acá es sentite libre, no estás obligado a nada, esto no es un interrogatorio de nada, seguro. Es solamente contar tu experiencia para mucha gente. Acá, por ejemplo, tengo a Raúl, sí, que pregunta: ¿qué papeles necesita para trabajar? Bueno, los papeles que se necesitan primero cuando llegás de Argentina, fundamental, sí, venir de Argentina con el certificado de antecedentes penales de Argentina y el certificado de la partida de nacimiento apostillada. Sí. Eso es lo básico. Para venir acá. Para venir, sí. Si venís con idea de venir a quedarte, lo básico es eso. Eso en cuanto a papeles de Argentina. Sí. Después, bueno, hay que hacer todos los papeles a nivel Brasil también. Ante la Policía Federal. Que eso vas a la policía, creo que tenés un código QR donde te dice qué cosas tenés que completar. Obviamente todos los formularios los tenés que completar en portugués. Si no te das mucha maña con el idioma, bueno, pedirle a alguien que por ahí ya está hace un tiempito que te ayude, pero se completan en portugués. Eso conforma un archivo, se manda a la policía y después de un tiempo te llaman para tomarte los dactilares. Es como si fuera, claro, como si hicieras el documento en Argentina. Un turno, lo que digamos, básicamente un turno. Sí, sí. Hay que pagar unas tasas. Sí. ¿Te acordás el monto que pagaste más o menos? No sé si algo así de 100 y pico, no, exacto no me acuerdo. Entre 150 y 200, poner entre una cosa y la otra. Bueno, nos hemos cambiado de mesa porque el agua es, miren cómo está.
Terrible. Televisión al vivo. Sí, sí. Televisión a vivo. Está Como lloviendo dicen acá. tanto que nos vamos cambiando de mesas para poder, ¿cómo se llama? No mojarnos tanto. Así que bueno, entonces una vez que pagas las tasas, todo eso, esperás que la policía... Te dan un turno, ese día vas, te toman las huellas dactilares, como tenemos en el documento de Argentina, y ese mismo día te dan un papel que se llama protocolo. Protocolo. Que eso es como, no es el documento físico, el documento físico demora después para llegar. 70, 80 días más o menos, es lo que más o menos está demorando. Puede demorar en llegar. Podría llegar a demorar. Bien, porque bueno, como volvimos a repetir, cada caso es diferente, cada Yo estoy hablando de mi caso particular. Claro, va a ser diferente. Así que bueno, él está contando su experiencia, no que quiere decir que sea así exactamente, sino es la experiencia y lo llama la situación que él pasó. Entonces, una vez que tenés ese protocolo, con ese Ya protocolo, eso es válido como un documento prácticamente. O sea, tener ese papel es como tener el documento. claro. Eso tiene esa validez. Importante primero, antes que nada, yo lo voy a interrumpir, es cuando llegan acá a Brasil, sacar el CPF. Sí, eso sí. Sí, tramiten el CPF, porque junto con el CPF y el protocolo son y la libreta de trabajo. La libreta de trabajo hoy por hoy es pura y exclusivamente digital. Se baja un aplicativo, pero si no tenés CPF no lo podés hacer. Eso mismo. Entonces, por eso, antes que nada, llegan a Brasil. Lo primero que tramitan es su CPF. Una vez que tienen el papel... Que eso se hace en el correo. Se hace en el correo, se abona una tasa. Sí. Creo que está 7 reales. 7 reales así, más o menos. Sí. Se va a la Receita Federal que está en el centro y ellos ahí le dicen cómo continúan con los trámites, con el proceso. Una vez que tienen su CPF, les va a llegar, creo que actualmente por causa de la pandemia les está llegando por correo. Así que una vez que les llega por correo, lo imprimen, es un PDF, lo imprimen. O lo pueden guardar en el teléfono para tenerlo a mano. Lo quieren imprimir, van a una librería, sí. lo imprimen, lo hacen recortar, plastificar y lo tienen plastificado. Así que bueno, esas serían las tres, digamos, en el caso acá de tu pregunta, Raúl, serían los 3 requisitos básicos. Mínimamente primero tu papel de protocolo, en la que si bien no es el plástico el documento, vale como el mismo, tu CPF y acá se llama cartera de trabajo, sí, que es digital. Bien. Otra pregunta que nos han hecho, acá me pregunta Dani, ¿por qué te fuiste? ¿Cuál es la calidad de vida que tenés? Acá en Brasil, ¿es mejor que allá, que en Argentina? O sea, ¿te arrepentís de haberte ido de Argentina? Bueno, yo particularmente tenía el sueño de venir a vivir acá hace rato, ¿sí? A mí me gusta mucho la playa, tiene mucho que ver con las cosas que te gusten a vos. Sí veo que es un cambio de aire y sí veo que por ahí hay un poco más, la economía acompaña un poco más. Y esas son las cosas que me hicieron, digamos, pensar en venir acá. Un replanteo, ¿te arrepentís? No, la verdad que no. Extraño, tengo a mi familia, a mi papá, a mi hermano allá, estoy en contacto con ellos, pero de arrepentirme, la verdad que no. No. Sí, siempre, a ver, convengamos, a ver, yo voy a girar un poquito la cámara, un segundito. Convengamos también de que de repente dejar el país de uno no es fácil, porque uno por ahí tiene afectos, venimos de ya grandes, en nuestros casos somos personas grandes, entonces no es lo mismo que venga un menor. Pero yo tampoco, digamos, no me arrepiento de haber estado acá, es algo que quería, no fui obligado a hacerlo, así que también quizás como Lucas, fue una decisión de cada uno personal de venir o no. A ver, otra pregunta. Oportunidades para mayores de 50 años, si es posible trabajar en mantenimiento de edificios. Bueno, eso ya habría que, no te la puedo responder exacto porque mayormente los edificios tendría que ser alguna entidad pública o un edificio de ese estilo, porque acá la mayoría de los edificios tienen lo que se llama un síndico, en la que el síndico tiene sus propios, ¿cómo se llama? Serían sus propias, el mantenimiento de elevador, mantenimiento de bombas, constructores para reparación del edificio. Habría que salir a preguntar en los edificios, o si tenés si creás alguna empresa o algo vos mismo ofrecerte para hacer trabajos de mantenimiento en lo que sepas desarrollar. Optimus pregunta, ¿qué horario de trabajo tenés? ¿Qué días de la semana vos trabajás? Y ¿cómo es el trabajo fuera de la temporada? Bueno, depende del plan de trabajo que tengas. Yo, por ejemplo, tengo un plan que es de 12 horas de trabajo y 36 horas de descanso. Pero depende del plan de trabajo que te ofrezcan.
hay planes que, por ejemplo, trabajas menos horas en la semana, pero tenés un domingo al mes y un sábado, depende del plan de trabajo. Yo hablo de lo mío específicamente. Sí. Siempre hablando de tu experiencia. O sea que vos trabajás 12 horas y descanso 36. Bien, así sería. Y Optimus también pregunta si lo que vos ganás te alcanza para ahorrar algo. Sí. ¿Te permite ahorrar algo? Sí. Inclusive, bueno, hace poco tiempo tuve que cambiarme de departamento y pude usar parte de ese ahorro para comprar algunas cosas que faltaban en el departamento nuevo. De a poquito se va haciendo. Se puede ahorrar. Se puede ahorrar. Con tu sueldo. Sí. Bien. Carlos Daniel pregunta, ¿qué precio estás pagando si es una casa, una kitnet o un departamento? Y si es fácil conseguir un alquiler anual. Mira, fácil no es. Lo que yo digo es que no hay que venir encima de la hora, o sea, no hay que venir en diciembre a buscar un alquiler anual, porque no vas a tener alquiler anual. Yo en mi caso particular decidí venir en octubre justamente por eso, para encontrar un alquiler y después abocarme a la búsqueda de trabajo. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. Esta pregunta si alquilas una casa, un kitnet. No, es un departamento. Es un departamento. Es un departamento que tiene 2 cuartos. De 2 dormitorios. De 2 dormitorios. Tiene su comedor. Sí, baño, cocina, comedor y 2 cuartos. Bien. A ver, Luis pregunta. Nos manda saludos para mí y para vos. Quiere saber cuánto dinero tuviste que ahorrar. A ver, espera porque esta es una pregunta larga. ¿Cuánto dinero tuvo que ahorrar o gastar para vivir mientras solicitaba? Él quiere saber con cuánto dinero llegaste al país mientras esperaste que salgan los papeles para poder conseguir trabajo. Y lo que se recomienda, lo que yo pensé, no me acuerdo en cifras, pero pensé en tratar de mantenerme por lo menos 2 o 3 meses sin trabajar, más o menos. ¿Y te acordás más o menos qué monto trajiste de dinero? Aproximado, más o menos una idea. No. Más o menos para decir, bueno, vine con... Podría decir un número y no sería exacto, no lo sé. Pero a ver, pensando en cuánto está el cambio con respecto al dólar, tratar de pensar en función de eso. Bien, claro, porque uno también viene a la incertidumbre de no saber cuánto es el gasto ni nada. Pero bueno, podemos decir que trajiste, no sé. Y depende también del tipo de vida que vayas a hacer, de cómo, si te acostumbras a comer. No, por supuesto, si vas a comer camarones todos los días, langostino, claro. Pero bueno, yo siempre digo que hay que venir con un resto, depende también si va a ser una sola persona, son 2, una familia. Si hay hijos, eso va a influenciar los gastos mucho. Son diferentes. Eso influencia mucho. De repente yo muchas veces, por ahí exageradamente, digo, bueno, si van a venir acá a hacer los papeles hasta que sale todo y tienen que estar 2-3 meses esperando el turno de la policía y todo eso, bueno, mínimamente para alquiler, para vivir y no pasar tampoco una penuria, porque tampoco es feo llegar acá y pasar malaria, estar mal, saliendo de un lugar de una zona de confort por ahí de tu casa. Porque siempre uno en el país se va a defender más que fuera de su país. Y más o menos yo siempre digo, mínimo hay que traer por lo menos a razón de $1.000 por mes. Cosa que uno diga, bueno, tengo 5.000 reales al cambio de hoy, más o menos son 4.800. Bueno, pago un alquiler, tengo para comer, para viajar, sustentarme. No derrochar tampoco toda la plata. Por supuesto que si puede vivir con un poco menos de eso, claro. Yo le estoy diciendo una suma alta, pero para poder estar relativamente bien y no estar pasándola mal. Dice, ¿en qué barrio estás viviendo? En Canasvieiras. En Canasvieiras. Sí. Desde que llegaste estás ahí. Sí, yo llegué, estuve 1 mes y medio en una pausada, hasta que, pude encontrar trabajo y pude, conseguir un alquiler anual, no mensual, anual. Claro. Estuve viviendo en una pausada. Bien. Y ahora vivo en el mismo barrio, un poco más alejado. Sí. ¿Cómo buscaste la propiedad? ¿A través de recomendaciones o por internet? Recomendaciones de un conocido. ¿De un conocido te recomendó ir ahí? Sí. Bien. ¿Cuánto te demoró sacar todos los papeles vos desde que llegaste? ¿Más o menos cuánto tiempo estuviste? Hasta que salió el protocolo. Y hasta que salió el protocolo y unos 3 meses mínimo. O sea que tienen que tener dinero mínimo para mantenerse por lo menos. Mínimo 3 meses. A ver, sí, más o menos. Vamos a decir 3 meses. 3 meses, sí. Mejor decir de más y no de menos. Sí. Con un salario en blanco. Estando con tu cartera. Sí. Acá llama cartera de trabajo asignada, que es la cartera de trabajo firmada. Sí.
¿El salario te rinde para vivir y alquilar o Sí. precisás tener otro trabajo? Sí, no. Hoy por hoy sí. Yo también, bueno, particularmente por ahí hago algún trabajito de computación particular, pero no. Con mi salario básico Con lo que vos trabajás hoy en día da te para permite... pagar. Yo comparto con mi mamá el alquiler, pero bueno, Sí. da para pagar. O sea, entre vos y tu mamá comparten el alquiler, comparten los gastos Ujú. y más o Y menos da te para sirve. pagar y da para vivir, sí. Bien, al tener trabajo en blanco, ¿ya podés obtener una cuenta bancaria o es un trámite que se demora mucho en hacer? No, como ya tenés todos los papeles en regla, tranquilo. No Podés hay ir a un ningún problema. banco y presentás tus papeles, presentás tu protocolo, presentás un certificado de domicilio que puede ser el contrato de alquiler y abrís una cuenta, podés abrir cuentas digitales también. Cuentas digitales, siempre. Siempre teniendo en cuenta que ya está todo cumplido, lo del CPF, protocolo, que está tenés todos los todo ya en papeles. regla. Hay bancos que exigen determinados papeles como trabajos Sí. para abrir una cuenta, otros si no directamente abren una cuenta tipo como la Caixa, una cuenta Poupanza, o pueden abrir de repente una cuenta corriente solo con una tarjeta de débito, no van a tener de crédito, Sí. porque acá es lo que se llama el CPF, tiene que tener movimiento. ¿Qué es el movimiento del CPF? Que tenga movimiento de dinero. Cuando van al súper, es algo importante para generar ese movimiento de dinero, pueden poner en su ticket del supermercado el CPF. Entonces va generando movimiento. Claro, que es lo que le vas a dar, o sea, en realidad lo que va a dar es el movimiento ese es credibilidad a la persona, Exacto. de que es una persona que mueve Que dinero. está viviendo en el país, que tiene una actividad. Sí, ¿no? Que mueve dinero, que no es millonario, ¿no? Sino se interpreta. ¿Cuántas horas trabajas? Ya lo Y- dijimos, 12 horas y 36 descansos. 12 horas, sí. Bien. Ahí. La sexta pregunta es para Tenemos Mariscal. una hora de intervalo, ¿no? Lógico. Bueno, esta pregunta es para mí. Vamos a girar la cámara. Bueno, giramos la cámara. Espera que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Voy a pausar un segundito. No, mira, Lucas, a ver, A ver, yo te hago de camarógrafo. ¿se me ahora. ve ahí? A ver. ¿Salgo más o menos? Sí, ponele que sí. No, ya está activada, ¿eh? Ahí Esto está. está como si fuera esto es exactamente como si fuera un vivo, lo estamos haciendo en vivo. Bueno, me pregunta, la sexta pregunta es para usted, Mariscal. Al ser extranjero y decide comprar una propiedad, ¿debe pagar mucho para mantenerla? Por ejemplo, me dice, bueno, IPTU, condominio. Bien, te explico. Los gastos va a depender del lugar en que vos vivas. Yo vivo en un condominio, en un predio que está a 40 metros del mar. Es muy grande, tiene muchos gastos. Tiene un celador, que viene a ser como si fuera una especie de portero, que trabaja desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde, es la que se encarga de limpieza, controla el edificio, un montón de cosas. Después tenemos lo que es una administración, que administra los gastos del edificio, una síndica, que la síndica viene a ser la persona que vela por el edificio. Como que vela sería la que se encarga de hacer si se rompe algún caño, o hay problemas con un vecino que tiene música alta, o cosas así. Bueno, la síndica es la que se encarga de intermediar entre algún vecino, o se encarga, por ejemplo, de lo que es de las empresas de manutención de bombas. Acá nosotros la isla de Florianópolis está sobre lo que es un mangue, un pantano. Entonces, bueno, la mayoría de las cocheras son subterráneas y tienen bombas para ir retirando agua para que no se inunde. Entonces, bueno, ese mantenimiento de elevadores. Y después lo que es IPTU. Yo este año el IPTU, yo tengo un departamento de 102 metros, para que más o menos se oriente, se den cuenta. Me vino casi 1.500 reales de IPTU anual y unos 460 de lo que es la recolección del lillo, lo que es recolección de basura. Y después de condominio yo pago casi 1.200 al mes. Es un condominio alto, en ese condominio incluye lo que es todos los gastos que produce el edificio, lo que es el gasto del portero, la mantención de pagar a la administradora, pagar a la síndica, y tengo incluido lo que es el agua, el gas, cable e internet, en esos 1.200. A veces fluctúa, puede ser 1.150, 1.200, 1.120, depende de los gastos que haya en el edificio ese mes. Siempre en verano hay un poquito más de gastos porque hay más consumo de agua. Yo vivo en un edificio donde la mayoría de los departamentos son de alquileres, entonces bueno, se llena más de gente y bueno, consume más agua, todo eso, entonces produce un poco más de gastos. Pero mayormente ese es el gasto que yo tengo mensual, unos 1.200 de condominio, y el IPTU se puede pagar, si ustedes lo pagan, si están al día, pueden pagarlo. Cuando les viene, por ejemplo, el mío vencía el 5 de enero,
el primer vencimiento, lo van a abonar con un 20% de descuento. O sea, esos 1.500 tenían un 20% de descuento bonificado. Si lo hacen el 5 de febrero, el 10%, y el 5 de marzo, el 5%. Si no, lo pueden pagar directamente parcelado en 10 cuotas. Miren, nos estamos riendo ahora porque les voy a mostrar la isla del Francés. Se supone que está atrás de esos barquitos. Bueno, no está. No más. se ve. Parece la isla fantasma. Nos estamos riendo por eso y cada vez, miren, cada vez está lloviendo más. Televisión Así en que, vivo, nunca se sí, dijo. sí. Nos estamos empapando, pero bueno, todo para que ustedes puedan tener. Responderle sus dudas. Bueno. No se estamos empapando. Bueno, ahí vino. Ya no es literal, No, es ahí, real. Como viene el agua. Esto parece que fuera en vivo. Ya como viene, Sí. como viene el viento, es terrible. Nos estamos empapando literalmente. Pero bueno, no nos vamos a quejar. No. A ver, ¿qué otra cosita? Acá por ejemplo Javier me pregunta sobre el tema de salud en la UPA. ¿Cubre tratamiento para diabéticos? Yo no tengo parientes diabéticos, no sabría decirte. No, yo tampoco. Javier, perdón. No es que no queramos responderlo. Habría que ir hasta la UPA y averiguar ese tema ahí con ellos, porque realmente no sabemos qué responderte. Por ahí te voy a decir que sí y es mentira, o por ahí te voy a decir que no y lo cubre. Entonces no queremos decir una cosa por otra. Sí, lo que es el sistema de la UPA es la unidad de pronto atendimiento. Lo que nosotros tenemos acá, una vez que estamos acá con documentos, como residentes, tenemos lo que es el sistema SUS, Sistema Único de Salud, en la que cada barrio tiene su puesto de salud, sí. su puesto de salud, en la que, por ejemplo, Cachoeira tiene el de él, Ingleses tiene el suyo, Canas Vieras tiene la El suya. nuestro está del lado del Ticán. Al lado del Ticán. Mismo al lado de la UPA está en realidad, y cada uno tiene un área asignada y, por ejemplo, depende las áreas, por manzanas, va a tener por ejemplo, acá en donde yo vivo es el área 380. Esa área 380 tiene un número de teléfono en la que nosotros mandamos, es un WhatsApp, mandamos un hola, un hoy, va a salir una cantidad de números con consultas de lo que nosotros necesitamos hacer, ya sea pedir, agendar un horario, exámenes, un montón de cosas. Entonces ahí vamos seleccionando cuál es el numerito de lo que estamos necesitando y a la brevedad nos va a salir, dependiendo si es un turno médico, nos va a salir siguiendo los pasos para cuándo puede estar agendado. Hay que tener paciencia porque la UPA, el puesto de salud, tiene mucha gente y no es tan rápido. No es una obra social particular ni nada. Entonces, demora bastante, hay que tener mucha paciencia. La atención, mucha gente se queja, para mí hasta el día de hoy, en casi 11 años que vivo acá, la atención siempre ha sido excelente, hasta fui operado de los riñones por cálculos, y un montón de cosas más que he hecho. Así que hasta ahora respondió. Le pedimos perdón, Javier, al no poder responderte esa pregunta sobre el diabético, porque no tengo a nadie. Lo voy a consultar. Si llego a saber de alguna persona acá vecina o que tenga un poquito más de conocimiento, te lo voy a dejar respondido en la pregunta que vos me hiciste, ¿sabes? Así que básicamente sería eso. Ahora, ¿alguna otra cosa que vos quieras decir, Lucas? No, nada, animarse, tomar la decisión, preparar los papeles y venir. ¿Fue tu mejor decisión venir acá? Sí, seguramente. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste acá? ¿Por qué llegué acá? ¿Por qué medio de transporte? No. ¿Por qué llegaste a Florianópolis y no a otra parte de Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese lugar? Te voy a decir por qué. Como les dije antes al principio, vivo con mi mamá. Sí. Una cuestión de adaptación, me pareció mejor arrancar por el sur. Bien. Y no por el centro o no por el norte. Más que nada por el tema de la adaptación de ella. Yo con el idioma me llevo bastante bien, mi mamá no, entonces por ahí era más chocante o más, claro, más difícil para ella la adaptación. Y acá más o menos se puede desenvolver tranquila. Es bien. Eso. Lucas, yo lo conocí acá. Lucas es un seguidor del canal, no es que era, porque sigue siendo seguidor del canal. Y ahora, hubo una amistad entre los dos. Él en un video yo lo encuentro caminando por la playa. Sí. Ese día me pareció muy simpático, re loco, una cosa, porque cada seguidor que encuentro es diferente. Y me saludó con tanta efusión, tanta emoción. Sí, me acuerdo como si fuera... Entonces, me llegó mucho. Me llegó mucho. Cuando llegamos, ese video que vos decís fue a los 10, 12 días de haber llegado.
Inclusive estaba no sé si no fue por acá, inclusive. Sí, fue por acá. Me parece cerquita. que fue por acá. Sí. Porque bueno, justamente esa posada donde yo estuve quedándome era cerca de acá. Y bueno, se da la casualidad de que Rodrigo también vive por acá. Así que bueno, eso fue. Otra pregunta, Lucas, Sí. que no me han hecho, lo voy a hacer yo. ¿Tenés una idea, un promedio de cuánto, si no querés no me decís, sino con todo, cuánto pagás de alquiler mensual? Y En el este alquiler son 1.600. 1.600. ¿Y en Sí. eso tenés incluido? En eso tengo incluido el agua Sí. y la luz. El gas lo compramos aparte porque se compra el botellón de gas. Acá no tenemos gas de red. Compras la garrafa. Compramos la garrafa está a unos 120 reales y te dura tranquilamente 2-3 meses porque es solamente para la cocina. Claro, Solamente para el gas de la cocina. porque el calefón es eléctrico, así que Todo, no, sí. Ajá. no requiere. O sea, tenés solamente ese gasto. ¿Internet tenés que pagar aparte? ¿O te El incluido? internet lo pago aparte. ¿Y más o menos cuánto estás Internet gastando? estoy gastando casi 200 reales. 200 reales. Sí. ¿Solo te internet o? No, es internet, televisión y eso. ¿Y eso? Internet y televisión. ¿Por cuántos megas pagás? 350 megas más o menos. Más o menos. Sí. Así más o menos la gente va a tener una idea. O sea, esos serían los 1.600 más 200 reales. Sí. O sea, unos 1.800 1.800 reales es lo que estás ponele. gastando. Sí, ¿Tenés una idea de lo que gastás de comida más o menos aproximado mensualmente? Todo esto más o menos para tener una idea la gente. Ustedes recuerden que son 2 personas, ¿eh? 2 personas. No, la que hace las compras es más que nada mamá. Yo con eso No tenés mucha cero idea. idea. No. 1.000 reales puedes llegar a gastar. No creo que tanto. No creo que tanto. ¿Se privan de cosas para comer o No, para nada. comen bien? Sí. Inclusive, bueno, un dato de color, estuvo la semana pasada, que eso sí me acuerdo, el camión del pescado de la prefectura. Hicimos una compra de como 200 reales y compramos bastante. Así que... Eso que compraste bastante, ¿qué era? ¿Te acordás que compramos compraste? camarón, compramos salmón, compraron compramos cosas. taíña, que es un pescado típico de acá, tilapia también. Bastante, una compra bastante. O sea, compraron bastante- para bastante tiempo. Sí, y se guarda en el freezer. Sí, se seguro. guarda en el freezer, Todavía, o sea- tranquilo. Sí, estamos todavía comiendo los camarones. Ah, bien. Así Ah, que sí, fue una compra bastante, bastante importante. bastante importante. Bien. A ver, ¿qué otra cosita te puedo preguntar? ¿Medios de transporte desde donde vos estás alquilando tenés? Sí, medios de transporte por suerte tengo la parada de colectivo en la puerta. Tengo 2 paradas de colectivo y tengo una parada de colectivo más a 4 cuadras, que es sobre la autopista. Sí, que más o menos, sin dar exacto una calle, cerca de dónde estás vos ubicado, más o menos para tener una idea. Y prácticamente cerca del centriño. Cerca del centrito. Cerca del centriño. Bien, por más o menos la gente se oriente, que es lo que... ¿Dónde estás vos? Más o menos para tener una idea de los gastos. Ujú. Bueno, van a encontrar de todo tipo también de... Sí, obviamente cuando más cerca de la playa, mayor cantidad de gasto. Claro, eso mismo, porque, por ejemplo, vivir... ¿A cuántas cuadras estás de la playa vos más o menos? 10, 12. 10, 12 cuadras. Vivir cerca de la playa les va a costar 2.800, 2.600. Un departamento como alquila Lucas de 2 cuartos, de 2 dormitorios, les va a costar más o menos ese valor. Sí. No es barato porque todo lo que está frente a la línea de playa Siempre es más caro. siempre es más caro. Sí. Y también es muy difícil encontrar anuales porque la Anuales. mayoría son mensuales. Y se alquileres usan para mensuales. la temporada. Y en la temporada, claro, Sí. por ejemplo, pueden entrar con suerte en abril hasta noviembre, diciembre. Como mucho diciembre. Y después se alquilan en lo que es de forma de temporada. Así que bueno, eso básicamente lo que te quería preguntar. Bueno, acá la pregunta me la hizo Luciana. Luciana, ya fuiste al Floripa Shopping. Otros shopping recomendables para poder conocer si no fueron hasta ahora. Tienen uno casi llegando al centro, que se llama Beiramar Shopping. Y tienen otro que está camino al aeropuerto, dentro de la isla, les digo, que se llama Vila Romana, el antiguo Iguatemí. Después también, no sé si fueron al lado del Floripa Shopping, que ya fuiste, está el Decathlon, que es una tienda muy grande de ropa deportiva, en la que van a poder ver muchas cosas interesantes. Después, bueno, hoy es sábado, el centro de Florianópolis, donde está el mercado público, hoy está después de las 13 horas, está todo cerrado. Algún que otro local llega hasta las 2 de la tarde, pero los menos.
sino 13 horas cierra el mercado público, cierran la mayoría de todos los comercios, solo queda en el mercado público abierto lo que es la parte del patio de comidas, donde pueden degustar todo tipo de frutos de mar o pescados diferentes, hay todo tipo de comidas. Hacen unos pasteles de camarón tremendos, que les va a encantar. No son baratos, estaban algo de 40 reales con 280 gramos de relleno. Así que son bien potentes, bien poderosos. Y después, en la semana, en el caso, por ejemplo, si está lloviendo, bueno, tienen para visitar. Hay un video que después les dejaré el link en la descripción para que puedan verlo. Si no lo vieron, en la que hablo del centro, lo que se puede hacer en el centro de Florianópolis, visitar museos, su catedral. Tienen un montón de lugares. El museo es muy lindo. El museo es muy lindo, tiene bastante historia. Tiene 2 peatonales, la Felipe Smith y la Conselheiro Mafra, en la que cada una tiene diferentes tipos de negocios también para recorrerla y visitarla. Así que bueno, en el caso que siga. Igual el clima ahora, les cuento, está, según el pronóstico, está feo hasta el martes. Dicen que hasta el martes puede haber probabilidad de lluvias y a partir del miércoles anuncia soleado. Así que esperemos que. Ahora está lloviendo bastante fuerte, como les mostré. Ahí Lucas les va a girar un poquito para que vean. Está lloviendo bastante fuerte. Así que bueno, esperemos que cambie el clima. Acá siempre se llama tropical, subtropical, extratropical, porque después se me enojan todos los mariscalitos que me dicen que no es tropical, que es subtropical, está tropical, recontra tropical. Así que bueno, yo siempre digo que es un clima tropical y en base a eso el clima puede estar variando todo el tiempo. Ahora de repente llueve, una hora después va a salir el sol. Así que bueno, tengan paciencia, que si todo va bien, el martes cambia el clima teóricamente y pueden disfrutar de nuevo de la playa. Bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado esta conversación que tuve acá gentilmente con Lucas. Así que muchísimas gracias, Lucas, también por haber venido ante mi llamado, para ayudar a responder las consultas. Más que importante que lo diga una persona que vive acá, que no soy yo que se hago los videos, sino una persona diferente. Así que una vez más, como siempre les digo, si este video les gustó, suscríbanse, denle like y compartan. Importante, es totalmente gratuito y no tiene costo alguno y me ayuda muchísimo para que YouTube me siga recomendando. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao. My dad's advice.